Gracias por mantenerse conectado con Sino Pesos. Seguimos hablando del DANE, pero esta vez porque ayer este departamento reveló los resultados de la inflación correspondiente al mes de octubre y las cifras dejaron ciertamente preocupaciones, más preocupaciones que alegrías. Doctor César Pavón, director de Investigaciones Económicas de Corficolombiana, buenas noches, bienvenido a Sino Pesos. Hola Henry y a toda la audiencia, qué gusto saludarlos. Muchas gracias por la invitación. A usted, doctor Pavón, mire, ese es el resumen de lo que reveló ayer el DANE. En octubre la inflación fue de 0,18%, superando la de octubre del año pasado. En el año corrido vamos en 4,74% hasta octubre, superando también igual periodo del año pasado. Y la inflación anual este año va hasta octubre en 5,51%, también superando la anualizada hasta octubre del año pasado. Esto creo que le está preocupando a todo el mundo porque significa un claro rebote de la inflación en Colombia. En efecto, Henry, pues yo creo que los datos que vimos ayer del DANE primero están en línea con lo esperado. Justamente desde Corficolombiana teníamos este pronóstico de que iba a ser el punto máximo en octubre de este año en la variación anual, pero sin lugar a dudas es una mala noticia para el país, porque la inflación sigue pisando el acelerador. Llevamos ya 4 meses consecutivos donde la inflación sigue incrementando frente al mes anterior en su variación anual. Y tal como usted lo muestra, Henry, este dato es el dato más alto desde octubre, septiembre del año pasado. No hemos visto un dato tan alto en su variación anual desde hace cerca de un año. Entonces, es una mala noticia. En vez de ceder, vemos que la inflación está pisando su acelerador y por el contrario está con las presiones al alza, algo que nos afecta a todos los colombianos. Claro, nos afecta y además nos pesa mucho en el bolsillo, porque además, mire, los sectores que más están subiendo, las divisiones de gasto, como las llama el DANE, son restaurantes y hoteles que ya el alza en el último año llega a 7,6%, la educación por ahí mismo, alimentos y bebidas, las bebidas alcohólicas y el tabaco, pero también el sector de la salud. Sectores ciertamente que es donde más gasta la gente en sus gastos mensuales, doctor Pavón. Claro que sí, Henry. Yo creo que esa es la principal preocupación de este factor. Vemos que son los sectores donde los hogares más vulnerables menos pueden cambiar sus gastos y seguramente nos va a seguir afectando. Déjeme enfocarme en 3 temas. Primero, restaurantes, hoteles. Todo el tema y la discusión salarial que vamos a tener en los próximos meses, de este incremento del salario mínimo, de la reforma laboral, pues justamente acá estamos viendo los efectos que puede llegar a tener en sectores tan estratégicos para el consumo del día a día como en restaurantes y hoteles. Segundo tema, educación, todos aquellos que somos padres de familia. La principal variable o medición o de consideración que tiene el incremento de los precios de la educación suele ser bien sea el incremento del salario mínimo o los precios anteriores. Entonces esto también muestra esas presiones que existen por la misma inflación y las presiones inflacionarias. Y cierro yo, Henry, con el tema de salud. Sin lugar a dudas, los costos en salud es una preocupación que estamos teniendo. Esto se genera por esos problemas que estamos bien estructurales en el tema de salud y nuevamente nos está afectando el bolsillo de todos los colombianos. Pues tenemos aquí, doctor Pavón, varias ciudades que también preocupan. Bucaramanga, que está muy por encima del promedio, con 6,17% de inflación anual. Pereira, Villavicencio y también Bogotá con 5,80%. Si quisiéramos hacer un resumen de las preocupaciones que han expresado los expertos como usted, es que primero, como usted lo mencionaba, llevamos 4 meses viendo la inflación rebotar, subir. Es además la más alta desde septiembre del año pasado. Está por encima de las expectativas de muchos analistas que habían calculado que subía, pero menos. Y además dice el DANE que tenemos una inflación más alta que muchos otros países de la región, donde también está subiendo la inflación. Mejor dicho, creo que el cóctel es bastante preocupante. Así es, Henry. Yo sí creo que es una mala noticia en la medida que si pensamos frente a lo que estaba al comienzo de este año, veíamos una inflación que llegó a su máximo del 13% hace un año, pero venía cayendo. Y oh sorpresa, desde enero de este año hemos visto que la inflación prácticamente se ha estancado. Hemos tenido meses con datos, diríamos, ligeramente positivos, más cercanos al 4,9, pero hay otros, y el que estamos viendo seguramente es el máximo, que está
ya casi acercándose más al 6%. Y esto nuevamente no es un camino ideal. La inflación y la meta de inflación que deberíamos tener es una meta entre un 2 y un 4% y el ideal es el 3%. Que los precios sigan incrementando en un 5 o en un 6% es una mala noticia para todos los colombianos, es una mala noticia para los que queremos comprar alimentos, bienes y servicios básicos, que nos va a seguir afectando esto en el corto plazo y que de hecho parto de pronosticando y un poco anticipando que va a ser algo que no va a cambiar en los próximos meses. Nosotros creemos que la inflación va a seguir por encima del 5% y de esa manera es una mala noticia frente a lo que anticipábamos que iba a ser una buena noticia este año de ya una inflación ubicándose más en el rango meta. Claro, exactamente. El rango meta que además, pues nos estamos alejando de poder llegar pronto a ese rango meta que es entre 3%, 4% como máximo, según las expectativas del Banco de la República. Usted mencionaba, doctor Pavón, ahorita el tema del salario mínimo. El gobierno ha esbozado lo que posiblemente sea su pretensión para comienzos de diciembre, cuando empiecen las discusiones de salario mínimo, y es llevar el salario mínimo a un incremento de aproximadamente 11%, quizás más. ¿Esto se compadecería con una inflación de 5.5% en Colombia en este momento? Pues Henry, yo sí creo que acá es claro lo que muestran las cifras y por eso hice énfasis en los temas de educación y en los temas de restaurantes y también podría hacer énfasis en los temas de arriendos. Las consideraciones más claras que determinan el incremento del próximo año en estos factores es bien sea el incremento del salario mínimo o el cierre de la inflación el próximo año. Si el incremento del salario mínimo está muy por encima del cierre de la inflación, que nosotros estimamos en un 5,4%, naturalmente lo que hacen todos los hogares, todas las empresas, todas las firmas, es incrementar los costos de cierta manera proporcionalmente a ese incremento. Y eso que obtenemos, nuevamente lo que dicen, yo me enfoco en las cifras y lo que dicen los datos. Lo que eso nos puede dar como resultado, el caso de que el salario mínimo sea de 2 dígitos y no el 5 o el 6%, que es como va a ser la inflación, es que se van a mantener esos temas de indexación, que lo llamamos técnicamente, pero al final es como ese efecto inercial que vemos y lo que nos va a seguir afectando. Y es una muy mala noticia, Henry. Nosotros estamos viendo que incluso el próximo año la inflación nuevamente seguirá más cerca del 5 que del 4%. Y esto lo estamos viendo en el bolsillo en todos los días, en lo que damos cuando queramos ir a un restaurante, cuando queramos pagar el arriendo, cuando queramos, incluso en alimentos, que también tiene un costo de costos laborales, pues va a tener una gran incidencia. Entonces sí llamamos la atención a tener esta cifra muy presente para esa discusión del salario mínimo que va a empezar muy pronto y que esperamos que se alinee más a lo que va a ser a la inflación del cierre de año que a esos niveles que ha anunciado el gobierno de 2 dígitos, porque yo sí creo que no hay duda alguna, las cifras lo confirman, que eso tendría una repercusión muy negativa en los precios y es algo que nos genera mucha preocupación en el corto y mediano plazo. Y pensaría uno que estas cifras terminan dándole la razón al Banco de la República, a la Junta Directiva, que en su mayoría de miembros han rechazado la posibilidad de hacer recortes por ahora y que ha generado además un poco de disgusto en el gobierno, que sí ha querido que se recorten las tasas. Pero con esto difícilmente, ¿no, doctor Pavón? Así es, Henry, ya lo hemos visto en los comunicados que nos ha transmitido el Banco de la República, pero no pensemos que es por culpa del Banco de la República, es que esto hay que ser muy categóricos y muy contundentes porque son las cifras lo que lo muestran. El banco tiene un objetivo y es preservar la inflación, es preservar y permitir que en los bolsillos de los colombianos no se nos incrementen los precios año a año. Si ellos ven, y ya lo advirtieron, si ven que el salario mínimo se está pensando en 2 dígitos, como se ha advertido, pues eso naturalmente genera un efecto de expectativas y de seguridad de que la inflación no va a seguir cediendo y la vamos a seguir viendo en un 5%. En ese contexto es muy difícil que ellos tengan la posibilidad de bajar las tasas y por el contrario están hablando incluso
de poder mantenerlas o incluso aumentarlos en los próximos meses, pero por supuesto, porque es la única herramienta que ellos tienen para poder generar esos mecanismos para que la inflación vaya a su meta. Entonces, yo sí creo que al final esto va a ser algo muy álgido y muy sensible en los próximos meses. Esperamos que se tomen las decisiones aceptadas para que así el Banco de la República tenga algo de espacio el próximo año de bajar sus tasas y generar mayor confianza en la economía colombiana. Bueno, pues difícil entonces el panorama, doctor Pavón. Muchas gracias por ayudarnos a entender esas cifras que ayer presentó el DANE, pero que hay veces es bueno mirar qué hay detrás y qué se puede esperar para los próximos meses. Gracias por estar aquí en Signo Pesos. A usted, Henry, a toda la audiencia, mil gracias por la invitación y siempre es de Corfi Colombiana prestos a explicar estos números, estas cifras y las implicaciones que nos tiene en el bolsillo, que es muy importante. Así es. Muchísimas gracias.